Alto en las montañas Bitter Road. Vientos implacables arrastran los fantasmas del pasado de un hombre. Silas pagó por una novia por correo, esperando una compañera silenciosa que aguantara los brutales inviernos. En cambio, la mujer temblorosa que bajó del coche de línea ocultaba un oscuro secreto, destinado a destrozar por completo su alma endurecida. Casey Higgins era un hombre tallado en el mismo granito del territorio de Montana. Medía 1,93 metros, con hombros lo bastante anchos para bloquear una puerta. Había pasado los últimos 12 años de su vida en lo alto de los dientes irregulares de la cordillera Bitter Road. Era trampero y cazador, y para la gente del valle lodoso y bullicioso de Missoula, era algo así como un fantasma. Solo bajaba de la línea de árboles 2 veces al año para cambiar sus pieles de castor y de alce por harina, café, pólvora y el pesado silencio que solo la soledad podía comprar. Pero un hombre, por muy salvaje que sea, no está hecho para congelarse solo en la oscuridad. A los 42 años, el silencio de la cabaña había empezado a resonar en los oídos de Casey. Los inviernos se hacían más largos, el frío se filtraba más hondo en unos huesos castigados por toda una vida de trabajo duro y una guerra de la que se negaba a hablar. Fue el reverendo Thomas Older, el cansado pero bien intencionado predicador metodista del valle, quien plantó la semilla. Un hombre necesita un hogar, Casey le había dicho la primavera anterior, y un hogar necesita el toque de una mujer. Hay muchas viudas y solteronas decentes y temerosas de Dios en el este cuyas vidas arruinó la guerra. Mujeres que necesitan un techo firme y una mano fuerte tanto como tú necesitas una voz que rompa el silencio. Casey había accedido a regañadientes. Había pagado a Jedediah Cole, el jefe de correos del pueblo, una pequeña fortuna en plata para que publicara el anuncio en los periódicos de St. Louis. Las cartas se habían cruzado durante 6 meses. Ella se llamaba Abigail. Escribía que tenía 28 años, era costurera de oficio y no le quedaba familia. Su letra era pulcra, sus exigencias sencillas, quería seguridad, un fuego cálido y un hombre que no se bebiera el sueldo ni levantara los puños. Casey le había respondido con su letra torpe y pesada, prometiéndole exactamente eso. Ahora era finales de octubre de 1878. El cielo sobre Missoula tenía el color del hierro magullado y amenazaba con la primera gran ventisca de la temporada. Casey estaba de pie en el entarimado de madera frente al almacén de Cole. Sus enormes manos hundidas en los bolsillos de su abrigo de piel de búfalo. Vio cómo el coche de línea bajaba a toda velocidad por la calle principal embarrada, con su tiro de 4 caballos echando espuma por la boca, conducido por el famoso tuerto Jack Sullivan. El pesado carruaje de madera golpeó un bache, se inclinó violentamente hacia un lado y se detuvo patinando en una nube de polvo helado y aliento de caballo. El pecho de Casey se contrajo. Sintió un raro aleteo de pánico, una sensación que no había experimentado desde que lo inmovilizaron bajo el fuego de artillería confederada en Shiloh. Estaba a punto de conocer a su esposa. Se casarían en la sala del reverendo en menos de 1 hora, antes de que la nieve cerrara el paso de la montaña. Jack Sullivan saltó del pescante, escupiendo un chorro de jugo de tabaco oscuro en el barro congelado. «Traigo una entrega para el hombre de la montaña», gritó Jack, clavando su único ojo bueno en Casey con una mezcla de diversión y respeto. «Aunque te aviso, Higgins, que no es mucho más grande que un gato mojado de granero». No dijo ni una palabra en todo el camino desde Bozeman. La pesada puerta de cuero del coche crujió al abrirse. Casey dio un paso adelante y, por instinto de respeto, se quitó el sombrero de ala ancha. La mujer que salió del interior sombrío del carruaje hizo que el corazón de Casey diera un salto pesado e irregular. No era la costurera robusta y práctica que había imaginado. Era aterradora de tan frágil. Llevaba un vestido de lana gris descolorido de cuello alto que colgaba de su figura delgada y un pesado sombrero de luto que le ocultaba la mitad superior del rostro. Pero fue su postura lo que lo golpeó. Encorvada, con los hombros subidos hasta las orejas como si esperara que el cielo se le cayera encima en cualquier momento. Apretaba contra el pecho un viejo maletín de cuero con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, las manos le temblaban violentamente en el aire gélido. ¿Abigail?
Preguntó Casey. Su voz grave y áspera sonó demasiado fuerte, demasiado dura para la delicada criatura que tenía delante. Ella se encogió al oírlo. Lentamente levantó la cabeza. Bajo el ala del sombrero, Casey vio un rostro pálido en forma de corazón, con labios agrietados por el viento áspero del oeste. Tenía los ojos bajos, sin atreverse a mirarlo. Solo dio un asentimiento brusco y seco. Bienvenida al territorio de Montana, ofreció Casey con torpeza, estrujando el sombrero entre sus enormes manos. Soy Casey Higgins. Ella no habló. Solo apretó más el maletín y soltó un aliento tembloroso. El baúl va atado atrás, Higgins. Interrumpió Jack Sullivan, sacando un enorme cofre reforzado con hierro del maletero del coche. Cayó sobre el entarimado con un golpe pesado y ominoso que hizo gemir las tablas de madera. Es lo más pesado que he transportado en mi vida. ¿Qué lleva ahí dentro, yunques? Casey le dio a Jack $1 de plata y, con un gruñido, se echó el baúl al hombro. Era anormalmente pesado, mucho más de lo que deberían pesar ropa o enseres domésticos. Miró a su novia, pero ella tenía la vista clavada en el barro, con la mandíbula tensa en una línea rígida de ansiedad silenciosa. La ceremonia de boda en la sala del reverendo Alder fue un asunto sombrío y vacío. Abigail permaneció al lado de Casey como un fantasma. Cuando llegó el momento de decir sus votos, solo asintió, la voz la había abandonado por completo. El reverendo le lanzó a Casey una mirada de profunda preocupación, pero Casey solo apretó la mandíbula. Está aterrorizada, pensó. Ha viajado medio país para casarse con un desconocido que parece un oso. Yo también me habría quedado mudo de terror. En menos de una hora ya estaban sentados en la carreta de Casey, iniciando el brutal ascenso de 4 horas hacia las montañas Bitter Road. 2 mulas robustas los arrastraban por los traicioneros zigzags. El viento aullaba entre los altos pinos ponderosa, trayendo los primeros copos de nieve que pinchaban como agujas. Casey intentó iniciar conversación un par de veces, señalando hitos, la cinta serpenteante del río Clark Fork allá abajo, el pico dentado del monte Lolo a lo lejos. Cada vez que hablaba, ella se tensaba visiblemente y se encogía en el banco de madera. Al darse cuenta de que sus intentos de consuelo solo le causaban más angustia, Casey se sumió en el silencio. El viaje fue agonizante. El pesado baúl reforzado con hierro traqueteaba de forma ominosa en la parte trasera de la carreta con cada bache. Casey no podía quitarse de encima la sensación de profunda inquietud que se le había instalado en las entrañas. La mujer a su lado no era solo tímida, cargaba un peso, un aura sofocante de pavor que parecía filtrarse en el aire helado de la montaña que los rodeaba. Cuando el tejado de su cabaña aislada apareció entre la nieve cada vez más espesa, Casey empezó a preguntarse si traer a esa frágil mujer a su mundo duro e implacable no había sido el mayor error de su vida. La tormenta estalló con toda su fuerza violenta justo cuando Casey desenganchó las mulas y las aseguró en el establo adosado. El viento chillaba como un animal moribundo, lanzando muros de nieve blanca contra los gruesos troncos de la cabaña. Dentro, la cabaña estaba oscura y olía a cuero curado, salvia seca y humo viejo de madera. Casey encendió rápidamente una cerilla y prendió los quinqués de queroseno, proyectando un cálido resplandor amarillo y titilante sobre el interior tosco. Era un espacio masculino, pieles de oso sobre sillas pesadas de madera, trampas colgando de las vigas, un rifle Henry de repetición sobre la repisa de piedra de la chimenea. Abigail se quedó congelada justo dentro de la puerta. La nieve de su sombrero empezaba a derretirse y goteaba sobre su vestido de lana gris. Seguía apretando el maletín de cuero contra el pecho, sus ojos, muy abiertos, recorrían cada rincón, cada sombra, como un conejo atrapado calculando una huida desesperada. «Quítate la ropa mojada», dijo Casey con suavidad, manteniendo la distancia para no asustarla. «Voy a encender un buen fuego. En unos minutos estará caliente». Ella no se movió. Casey suspiró para sus adentros. Se acercó al hogar, se arrodilló y colocó la leña y la corteza de abedul. En pocos minutos, un alegre fuego crepitaba y arrojaba calor a la habitación helada.
Al volverse, la vio por fin quitarse el sombrero con dedos temblorosos. Cuando el sombrero cayó, Casey sintió una punzada repentina y aguda de tristeza. Su cabello, que esperaba ver recogido en rizos pulcros, estaba cortado corto, irregular, casi a la altura de la mandíbula, como si lo hubieran cortado con un cuchillo desafilado a toda prisa. Ella levantó la vista y, por primera vez, él vio claramente sus ojos, eran de un gris penetrante y llamativo, pero estaban hundidos, atormentados por un tipo de trauma que Casey solo había visto en los ojos de soldados que regresaban de las trincheras más sangrientas de la guerra. Le ofreció un cuenco de estofado de venado que había dejado cociendo a fuego lento en una olla de hierro fundido antes de bajar al pueblo. Ella se sentó a la pesada mesa de roble y comió con una ferocidad que lo sorprendió, prácticamente tragaba la carne entera, con los ojos yendo constantemente hacia la puerta cerrada y las ventanas cubiertas de escarcha. La noche cayó por completo, trayendo consigo la tensión sofocante de la noche de bodas. El viento golpeaba las paredes de la cabaña, haciendo vibrar la pesada puerta de tronco sobre sus bisagras de hierro. Casey estaba junto al fuego, desabotonándose el cuello grueso de lana de la camisa. Era muy consciente de su tamaño, del enorme espacio físico que ocupaba en la pequeña habitación. Miró la única cama grande metida en el rincón, cubierta de gruesas pieles. Luego miró a su novia, que permanecía rígida en una silla de madera, con las manos apretadas en el regazo, mirando las llamas. Abigail, empezó Casey, con su voz grave de barítono. Vio cómo ella encogía los hombros. No tienes que tenerme miedo. Sé lo que se esperaba esta noche. Sé los votos que hicimos, pero estás temblando como una hoja en una tormenta. Sacó una manta gruesa de lana de un baúl y la tiró al suelo junto al hogar. Tú duermes en la cama. Yo dormiré junto al fuego. Tómate todo el tiempo que necesites para acostumbrarte a este lugar, a mí. No te pondré una mano encima en la oscuridad. Se dio la vuelta, dándole privacidad para desvestirse y meterse bajo las pieles. Se quedó en ropa interior larga y extendió su petate en el suelo de madera dura. Pasaron 10 minutos en un silencio pesado, roto solo por el crepitar de los troncos y el aullido de la ventisca afuera. Entonces, Casey oyó un sonido que le heló la sangre. No fue el susurro de las sábanas. Fue un sollozo. Un sonido profundo, rasgado, agonizante que parecía arrancarse de una garganta humana. Se incorporó al instante y miró hacia la cama. Estaba vacía. Abigail estaba arrodillada en el centro de la habitación. No se había desvestido para dormir. En cambio, había usado una llave de hierro sacada de su maletín para abrir el enorme baúl pesado del que se había quejado Jack Sullivan. La tapa estaba levantada. Casey se puso de pie lentamente y se acercó. Abigail, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Ella se volvió a mirarlo, con lágrimas silenciosas corriendo por sus pálidas mejillas. Sacudió la cabeza con violencia, rechazando el nombre. Con manos temblorosas empezó a desabotonarse el cuello alto del vestido de lana gris. Casey apartó la vista instintivamente, con el honor ardiéndole en el pecho. Señora, no tiene que. Pero un sonido agudo y desesperado salió de su garganta, un jadeo gutural y crudo que lo obligó a mirar de nuevo. Ella se había bajado el vestido y la camisola, dejando al descubierto el hombro izquierdo y la clavícula. El aliento se le quedó atrapado a Casey en el pecho. A lo largo de su piel pálida, subiendo por el lado del cuello, había una masa horrible de tejido cicatricial grueso y abultado. Pero no era solo una quemadura. Marcada profundamente en la carne justo debajo de la clavícula había una letra burda y dentada, rodeada de un anillo de quemaduras de cuerda. Era la marca inconfundible de la cautividad, de una tortura brutal y repetida. Por eso estaba muda, sus cuerdas vocales habían quedado dañadas para siempre. Pero antes de que Casey pudiera siquiera procesar el horror de sus cicatrices, ella metió la mano en el pesado baúl. Pasó por alto los vestidos bien doblados y sacó un bulto envuelto en tela aceitada. Con manos temblorosas lo desenvolvió y se lo tendió. Casey se quedó mirando el objeto. Las rodillas le flaquearon. El aliento se le escapó por completo de los pulmones, como si lo hubiera pateado una mula.
Era una chaqueta de caballería de la Unión, rota y manchada de sangre. Los botones de latón estaban empañados. La lana azul descolorida y rígida por la sangre seca. Prendida al pecho llevaba una medalla de plata de tirador de precisión. Casey tomó la chaqueta, sus enormes manos temblaban violentamente. Conocía ese abrigo. Había visto cómo al hombre que lo llevaba le disparaban y lo derribaban del caballo en la batalla de Shiloh. Había cargado con la culpa de haberlo dejado atrás, tragado por el barro en el avance confederado, cada día de los últimos 16 años. Gideon, susurró Casey, con la voz rota. El nombre de su hermano menor le supo a ceniza en la boca. La mujer que no era Abigail metió la mano en el baúl otra vez. Sacó una pequeña pizarra y un trozo de tiza. Su mano voló sobre la pizarra, la tiza chirrió fuerte por encima del rugido de la tormenta. Empujó la pizarra contra el pecho de Casey. Él miró hacia abajo a través de ojos cegados de repente por lágrimas calientes y punzantes. La letra apresurada y desordenada decía: Me llamo Clara. Era su esposa. No murió en Shiloh. Murió hace 3 semanas en un campamento minero de Decorah. Casey sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Las gruesas paredes de roble de la cabaña parecieron encogerse y aplastarlo. 16 años. Gideon había estado vivo 16 años. Había sobrevivido a la guerra. Había crecido. Había tomado esposa. Clara limpió la pizarra con el talón de la mano y escribió furiosamente de nuevo, con el rostro contorsionado en una máscara de puro dolor y terror. Me dijo que te buscara. Dijo que eras el único hombre que podía detenerlos. Los hombres que lo asesinaron vienen a por el oro de este baúl. Vienen a por mí. Casey cayó de rodillas sobre el suelo de madera dura, apretando contra el pecho la chaqueta de caballería ensangrentada. El montañés estoico e inquebrantable que no había derramado una lágrima en más de una década soltó un lamento crudo y roto que rivalizó con el viento aullador de fuera. El secreto no solo había cambiado su noche. Había tomado los cimientos mismos de su vida, su duelo y su penitencia, y los había hecho añicos por completo hasta convertirlos en polvo. Y mientras la ventisca rugía contra los cristales, Casey Higgins lloró hasta el amanecer, sabiendo que la guerra que creía haber dejado atrás por fin lo había seguido hasta la montaña. El amanecer rompió sobre las Bitter Road no con un calor suave, sino con un cruel resplandor cegador. La ventisca se había agotado en las primeras horas, dejando un mundo enterrado bajo más de 1 metro de nieve prístina y asfixiante. Dentro de la cabaña, el fuego se había reducido a un montón de brasas rojo cereza. Casey no había dormido. Estaba sentado en el suelo, con la espalda contra la corteza áspera de un tronco, y la chaqueta de caballería endurecida por la sangre de Gideon descansaba sobre sus rodillas. Sus ojos, normalmente agudos y claros como los de un halcón, estaban inyectados en sangre e hinchados. El llanto lo había vaciado, arrancándole 16 años de armadura estoica y dejando solo una resolución helada y aterradora. Clara despertó en la cama, envuelta en las gruesas pieles. Se incorporó sobresaltada, con la mano yendo instintivamente a su garganta. Al ver a Casey sentado en la penumbra, observándola con una expresión indescifrable, se quedó paralizada. Casey se levantó lentamente. Las tablas del suelo crujieron bajo su peso inmenso. Caminó hasta el centro de la habitación y se detuvo sobre el baúl abierto reforzado con hierro. La luz de la mañana que se filtraba por las ventanas cubiertas de escarcha captó el brillo opaco y pesado de lo que había bajo el doble fondo que Clara había levantado. No era ropa. Era oro. Pepitas brutas y dentadas del tamaño de nueces y lingotes pesados y emborronados con el sello de ensayo de Decorah. Había suficiente riqueza en esa caja para comprar la mitad de Missoule. Casey no se preocupó por el oro. Cerró la tapa pesada de un golpe con el talón de la bota. El fuerte chasquido hizo que Clara se encogiera. No me importa el polvo amarillo, dijo Casey. Su voz era un susurro ronco, destrozado por el duelo de la noche. Me importa la sangre de esa chaqueta. Empieza a escribir, Clara, y no dejes fuera ni un solo maldito detalle. Las manos de Clara temblaron al tomar la tiza.
Durante la siguiente hora, el único sonido en la cabaña fue el chirrido frenético de la tiza sobre la pizarra, interrumpido por el raspado rítmico cuando limpiaba la tabla para escribir el siguiente capítulo horrible. Escribió cómo Gideon había vagado hacia el oeste después de la guerra, con la mente fracturada y el cuerpo marcado. Como se conocieron en un campamento minero en las Black Hills, dos almas rotas que encontraron consuelo el uno en el otro. Gideon había encontrado una veta de oro puro en lo profundo de un secreto que guardaba ferozmente. Pero los secretos en los campamentos de oro sangran como una arteria cortada. Un hombre llamado Cullen Montgomery se enteró, escribió, su letra se volvió afilada y dentada por el terror recordado. Cabalgaba con una banda de bushwhackers, antiguos forajidos. Lo acorralaron en la concesión. Me sacaron a rastras de la tienda. Cullen quería el mapa de la veta principal. Cuando Gideon no habló, Cullen metió un hierro de marcar en el fuego. Clara dejó de escribir. Se tocó el cuello alto del vestido, su respiración se volvió superficial y entrecortada. Casey cerró los ojos, los puños se le cerraron con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. La marca, murmuró. La sé de Cullen. Clara asintió lentamente, con lágrimas brotando de nuevo. Escribió más rápido. Me quemaron. Me aplastaron la garganta para que mis gritos no resonaran por el cañón. Gideon se quebró. Les dio un mapa, pero era falso y los llevó a un cañón sin salida. Mientras ellos estaban fuera, Gideon consiguió desatarme. Estaba herido de bala en el vientre, muriéndose. Cargó este baúl en una carreta, me escondió bajo una lona y me dijo que huyera. Dijo que su hermano en las Bitter Road era un gigante, un hombre que cazaba osos. Dijo, busca a Casey. Casey los matará a todos. Casey miró la pizarra. ¿Y Abigail? Preguntó, con la voz endureciéndose. ¿Cómo te convertiste en mi novia? Llegué a Bozeman, escribió Clara. Conocí a Abigail en una pensión. Compartíamos habitación. Ella estaba aterrorizada de venir aquí, pero 3 días antes de que saliera la diligencia, cogió fiebre de las praderas y murió por la noche. Los hombres de Cullen me seguían con 2 días de retraso. Tenía un baúl de oro y ningún sitio donde esconderme. Robé sus cartas. Robé su billete. Me puse su velo de luto para ocultar mis. Lo siento mucho, Casey. Te usé para sobrevivir. Sostuvo la pizarra como un escudo, apretando los ojos con fuerza, esperando su furia. Esperaba que la arrastrara fuera a la nieve, que la entregara a la ley o algo peor. En cambio, sintió el peso suave de una mano enorme en su hombro. Abrió los ojos. Casey estaba arrodillado junto a la cama, con el rostro a centímetros del suyo. El duelo en sus ojos se había endurecido hasta convertirse en algo completamente distinto. Era frío, concentrado y aterradoramente letal. No me usaste, Clara, rumió Casey, con la voz firme. Gideon te envió a mí. Sabía exactamente lo que hacía. Y en lo que a mí respecta, eres mi familia. Estás bajo mi techo. Se puso de pie, caminó hacia la repisa de piedra y bajó el pesado rifle Henry de repetición. Cullen Montgomery, dijo Casey, probando la palanca de acción. El clac-clac metálico resonó fuerte en la cabaña silenciosa. ¿Cuántos hombres cabalgan con él? 6, escribió Clara rápidamente. Muy armados. Siguieron la carreta hasta Bozeman. Saben que subí al coche de línea. Bien, dijo Casey. Se volvió hacia un pesado cajón de madera en el rincón de la habitación y lo abrió con su cuchillo de caza. Dentro había docenas de enormes trampas para osos de mandíbulas de acero, sus dientes oxidados parecían crueles bajo la luz de la mañana. La ventisca cubrió tus huellas montaña arriba, pero encontrarán al conductor de la diligencia en Missoule. Ya que el tuerto habla demasiado cuando bebe, y le encanta beber. Sabrán exactamente qué sendero tomamos. Casey empezó a arrastrar las pesadas trampas hacia la puerta. Habrán de esperar a que la nieve se endurezca antes de poder subir a caballo por ese paso. Eso nos da un día, quizás 2 si Dios es bondadoso. Miró hacia atrás a Clara,
Una sonrisa sombría y sin humor le tocó los labios. Descansa, Clara. Come todo lo que encuentres en la despensa. Esta noche convertiremos esta cabaña en un matadero. El ataque llegó la segunda tarde, bajo un cielo tan brillante que los campos de nieve ardían de blanco. Durante 2 días Casey había preparado. Su cabaña ya no era un hogar, era una fortaleza. Las ventanas estaban selladas con gruesas tablas de roble, dejando solo estrechas rendijas de tiro. Las mulas estaban dentro, inquietas y pateando en el rincón. Escondido bajo la nieve fuera había un anillo mortal de trampas de acero, colocadas con cuidado y a la espera. Dentro, el aire estaba tenso pero silencioso. Casey estaba sentado cerca del hogar, con una taza de café negro enfriándose en la mano y el rifle sobre el regazo. Al otro lado de la habitación, Clara ya no parecía una mujer asustada, sino algo más duro y firme. Llevaba ropa de él, con las mangas remangadas y un pesado revólver enfundado a la cadera. Sus manos aún temblaban, pero sus ojos ya no. La advertencia llegó del relincho repentino y ansioso de una mula. Casey se quedó inmóvil. La montaña se había sumido en un silencio antinatural que significaba peligro. Se acercó a la ventana y miró por la rendija estrecha. Figuras surgieron de los árboles. 5 jinetes. Avanzaban lentamente por la nieve, fuertemente armados, con el aliento humeando en el aire frío. Al frente cabalgaba Cullen Montgomery, inconfundible incluso a distancia. «Cullen», murmuró Casey. Clara se colocó detrás de él, pálida pero resuelta, sujetando el revólver. «Quédate baja», dijo Casey en voz baja. «Déjalos venir». Cullen detuvo a sus hombres a distancia de grito de la cabaña. Su voz se oyó claramente en el aire helado. Exigió que entregaran a Clara y amenazó con fuego y muerte si se negaban. Casey respondió con silencio, y luego con un disparo. El rifle tronó en la quietud. Un jinete cayó al instante, derribado de la silla. Siguió el caos. Los demás se dispersaron buscando cobertura. Las balas golpearon las paredes de la cabaña, astillando la madera. Se gritaron órdenes. Un hombre se separó y rodeó hacia la parte trasera. Clara lo oyó antes de verlo, el crujido de botas sobre la nieve. Su respiración se aceleró, el corazón le martilleaba, pero mantuvo la posición. Fuera, el hombre se acercaba con fuego en la mano. Entonces el suelo se cerró de golpe. Una trampa. El hombre cayó, gritando de dolor, su ataque se cortó en seco. Casey se movió rápido y acabó con la amenaza antes de que los gritos pudieran llegar lejos. La pelea se intensificó. En la parte delantera, Cullen y sus hombres restantes cargaron contra la cabaña, usando la fuerza bruta para abrirse paso. La puerta se sacudió bajo los golpes repetidos y luego estalló hacia adentro. Casey los recibió de frente. El espacio reducido estalló en violencia. Un atacante cayó de inmediato. Otro disparó, rozando el hombro de Casey. Apenas reaccionó, acortó la distancia y lo dominó con fuerza bruta. Entonces hubo movimiento detrás de él. Cullen, con el arma levantada. Todo se ralentizó. Un disparo atronador resonó. Desde el otro lado de la habitación, Clara estaba de pie con el revólver, el humo salía del cañón. Cullen se tambaleó, herido, la sorpresa reemplazó a la confianza. Casey se volvió, respirando con dificultad. La pelea había terminado, pero no estaba acabada. Caminó lentamente hacia Cullen, con deliberación, con el peso de años en cada paso. Recogió la vieja chaqueta de su hermano y la sostuvo donde Cullen pudiera verla. El reconocimiento parpadeó. Luego llegó el miedo. Casey no dudó. Agarró al hombre y lo arrastró fuera, a la nieve. Cullen forcejeó, suplicó, ofreció oro, cualquier cosa. Casey no le importó. El aire frío mordía hondo mientras se erguía sobre él, con el cuchillo en la mano. La montaña estaba silenciosa otra vez, observando. «Esto no es por el oro», dijo Casey en voz baja. Era por algo más antiguo, algo que se debía. Y ahora, por fin, era hora de cobrar.
Los vientos amargos acabaron lavando la sangre de la montaña, pero el lazo forjado en los fuegos de la venganza permaneció inquebrantable. Casey nunca consiguió la costurera silenciosa que había pedido, pero encontró algo mucho más fuerte. La voz de Clara nunca regresó, pero en el vasto silencio barrido por el viento de las Bitter Road se entendían perfectamente. Eran dos almas rotas, de pie juntas, por fin manteniendo a raya los fantasmas del pasado.